Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 11 de febrero a la rueda de prensa del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina CIAM 2025. Esta ocasión son los módulos sobre neurociencias y salud mental. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Gustavo Murguía Gutiérrez, coordinador de los módulos académicos del 26º CIAM 2025. Nos acompaña también el licenciado Jorge Luis Macías Toscano, coordinador del módulo de salud mental del 26º CIAM 2025. Así como la doctora Rosalena Flores Montes, coordinadora del módulo de salud mental del 26º CIAM 2025. El doctor Miguel Ángel Andrade Ramos, coordinador del módulo de neurociencias del 26º CIAM 2025. También el doctor Simón Sebastián Velasco Montaño, coordinador del módulo de neurociencias del 26º CIAM 2025. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por las redes de Prensa UDG, Canal 44, Radio Universidad y redes del CIAM. Esta mañana vamos a iniciar con la intervención del doctor Gustavo Murguía Gutiérrez. Adelante. Okay. Hola, buen día. Antes que nada agradecer este espacio que nos brindan para dar a conocer pues esta edición 2025. Esta edición 2025 correspondiente a la 26ª del Congreso Internacional Avances en Medicina. En esta ocasión se dará lugar los días del 3 al 5 de abril. Esperamos la participación de connotados ponentes nacionales e internacionales. Habrá 26 módulos disciplinares y bueno, nuestro eje temático, saben, es medicina de precisión y nuestro lema son diagnósticos correctos, pacientes seguros. Este congreso constituye uno de los magnos eventos académicos organizados por el Hospital Civil de Guadalajara y está dirigido a profesionales médicos, áreas paramédicas y afines a la salud. En esta ocasión el Congreso tendrá lugar en el conjunto de artes escénicas y todo este complejo que incluye la cineteca, biblioteca. Para el caso de los cursos precongresos se espera que también tengan sede en el antiguo Hospital Civil y en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Habrá 5 conferencias magistrales, 16 cursos precongreso, 3 foros y el 13º Congreso Internacional de Enfermería que también se integra a este programa. Comentarles pues que ya existe en la página oficial, la tienda virtual está abierta y es posible que ustedes puedan inscribirse con algunos costos preferenciales por pago pronto u oportuno, el cual tiene vigencia hasta el 28 de febrero del presente y a partir del 3 de abril ya como inscripción regular, ¿no? Área médica, por ejemplo, tiene el costo preferencial de 2,000 pesos, área paramédica de 1,350, el área de estudiantes de posgrado de 1,000 y estudiantes de pregrado de 700. También tenemos otros eventos culturales y una carrera de 5 kilómetros organizada dentro de lo que es el Congreso de Enfermería. Sin más por el momento, quisiera dejarle que participaran mis compañeros. Muchas gracias, doctor Gustavo Murguía Gutiérrez. Ahora escucharemos al licenciado Jorge Luis Macías Toscano. Adelante. Hola, buenos días y pues muchas gracias por la invitación. Con gusto venimos a presentarles el programa de salud mental, cuyo eje vertebrador va a ser los diagnósticos correctos, pacientes seguros. Entonces hay una gran gama de temas de gran interés para todos los trabajadores de la salud mental y pues que queríamos como justo hacerles esa invitación para que puedan escuchar todas las ponencias que vamos a tener de ponentes nacionales e internacionales. Por mencionar algunos temas que se van a abordar, vamos a hablar del autismo. El autismo es un espectro y vemos que cada día se hace como más presente la necesidad de reconocerlo, ¿sí? De reconocerlo en la consulta de salud mental y puede llegar a ser un poco complicada
porque es un espectro, porque tiene diferentes variantes y no se presenta como de una única manera. Entonces, este tema del autismo, por mencionar algunos datos, podemos decir que la OMS dice que 1 de cada 180 niños va a presentar alguna característica relacionada con el autismo. Entonces, uno de nuestros ponentes está como muy enfocado en eso y nos va a ayudar mucho para poder tener esos elementos clínicos y de observación para poder hacer los diagnósticos correctos, que son como muy importantes para la seguridad del paciente. También vamos a abordar trastornos del sueño, que pues bueno, cada día están como más presentes en el común de la población y que van a afectar, no nada más, pues obviamente principalmente el tema de la salud mental va a ser como muy importante, la parte de la afectación, pero luego eso va a afectar otras áreas de la vida, ¿no? Entonces es como muy importante que los profesionales de la salud vayamos teniendo esas herramientas para poder hacer esta detección oportuna y dar los tratamientos personalizados que pues son necesarios, ¿no? Para una calidad de vida adecuada de nuestros pacientes. Y bueno, esos serían como parte de los temas que vamos a abordar en el módulo de salud mental, y pues nuevamente la invitación para que puedan participar de dichos temas. Muchas gracias. Gracias, licenciado Jorge Luis Macías Toscano. Ahora escucharemos a la doctora Rosa Elena Flores Montes. Adelante. Gracias. Pues reiterar la invitación y hablar de otros temas, ya que este módulo estará 2 días en el Conjunto Santander, y entonces el primer día va a estar temas más enfocados hacia la neuropsicología, ¿no? Que es este lenguaje también de las neurociencias y hacia la psicología, y el segundo día, viernes, hacia la psiquiatría. El viernes vamos a tener otros temas, por ejemplo, psiquiatría de precisión, de la psiquiatría fenomenológica a la psiquiatría computacional, dada por el doctor Santiago Castello de Obeso. Esta plática va a estar enfocada en cómo la psiquiatría puede tener algunos aspectos subjetivos, ¿no?, de la fenomenología y la entrevista, pero cómo a partir de los nuevos recursos o no tan nuevos hemos podido tener un enfoque a partir de la medicina basada en evidencias, de la neuroimagen, de la conformación de datos, de estudios de neurofisiología, etcétera, y cómo estos se van a involucrar en el diagnóstico pues del día a día de la psiquiatría. Otro tema, por ejemplo, es nuevas fronteras en neuromodulación, estimulación cerebral no invasiva, personalizada y de precisión, dada por el doctor Jesús Alejandro Aldana López, psiquiatra y con maestría también en neurociencias. Él va a hablar acerca de cómo podemos enfocar a los pacientes que tienen diversos trastornos, ya sea de primera línea como en manejo de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, enfermedades como hasta del dolor, y también de segunda y tercera línea, y cómo enfocarlos para tener un mejor tratamiento o optimizarlos a partir también de otros estudios, ¿no?, como es la neurofisiología. Otro tema que es del trauma a la recuperación, psiquiatría de precisión, dada por el doctor Manuel Alejandro López Sandoval. Él nos va a hablar del trauma complejo, de su involucramiento en trastornos de personalidad. La doctora Jocelyn Cabrales Lozano va a hablar de la comorbilidad, tratamiento personalizado e intersección de VIH, salud mental y medicina de precisión. Esto porque ella tiene experiencia en el estudio de pacientes con diagnóstico de VIH y enfermedades mentales, deterioro cognitivo. Entonces, este tema también va a ser de gran importancia, no solo para profesionales de la salud mental, sino para otros como infectólogos, enfermería, psicología, etcétera. Entonces, esto es un poco de lo que se va a hablar. Entonces, muchas gracias. Gracias, doctora Rosa Elena Flores Montes. Ahora escucharemos al doctor Miguel Ángel Andrade Ramos. Adelante. Muchas gracias, muy buen día tengan todos ustedes. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente para anunciar el módulo de neurociencias en este 26º Congreso Internacional de Avances en Medicina, en el cual se va a desarrollar, como ya lo mencionaron, del 3 al 5 de abril. Y en este módulo de neurociencias tenemos contemplados ponentes nacionales, locales e internacionales, de los cuales destaca el doctor Donald O'Rourke, del Penn Neuroscience Center Neurosurgery,
entre otros ponentes que trataremos de abarcar temas de actualidad enfocados sobre todo en el lema del Congreso: diagnósticos correctos, pacientes seguros, medicina de precisión. Destacar en el ámbito de columna, que se tiene contemplado el día 4 de abril, si bien sabemos con cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud que hasta una cuarta parte de la población padece dolor crónico y que de este porcentaje una tercera parte padece dolor referido a la columna vertebral, sabemos que extrapolando estas estadísticas simplemente en lo nacional, pues estamos hablando de 10 millones de personas que padecen de dolor crónico de columna, o 700,000 personas en nuestro estado, por mencionar un ejemplo. Sin embargo, el decir dolor lumbar, dolor de espalda baja, lumbalgia, es obligación de los profesionales de la salud que nos dedicamos al área de neurociencias, particularmente al ámbito neuroquirúrgico, definir que es una lumbalgia secundaria a un problema del disco, problema de la raíz, problema de la faceta, y teniendo estos diagnósticos, sobre todo ya con herramientas de neuroimagen, en las cuales ya se incorporan mecanismos de inteligencia artificial, y sobre todo extrapolando esto, cuando un paciente requiere tratamiento quirúrgico, que afortunadamente es la minoría, también con técnicas innovadoras en relación a cirugía robótica, neuronavegación o procedimientos mínimamente invasivos. Y relacionado a estos temas son los temas que enfocaremos al área de neurociencias, particularmente también el área de diagnóstico y tratamiento de precisión en relación a tumores cerebrales, que también se tocará este punto por parte del doctor Héctor Velázquez, y en relación a neurocirugía pediátrica, que se tocará también por el doctor Simón Velasco. Muchas gracias. Gracias, doctor Miguel Ángel Andrade Ramos. Ahora escucharemos al doctor Simón Sebastián Velasco Montaño. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Aquí nada más para comentarles un poquito sobre el módulo de neurocirugía pediátrica que se llevará a cabo el 3 de abril. Este año tenemos el placer de tener pues con nosotros el doctor Cyril James, que viene de París, Francia. Él viene de uno de los centros más importantes de la neurocirugía pediátrica a nivel mundial, básicamente es donde se han desarrollado la mayoría de las técnicas iniciales, y posteriormente ha habido también pues gran investigación al respecto. El doctor Cyril James es neurocirujano pediatra enfocado sobre todo en trastornos o malformaciones de la columna vertebral y la unión cráneo-cervical. Por lo tanto, él va a estar con nosotros acompañándonos a dar un tema que de bastante importancia actualmente, que es la neurocirugía antenatal. Esto queriendo decir las lesiones o sobre todo las malformaciones de la columna vertebral que se tratan in útero, queriendo decir que se abre el útero y se manejan dentro de la mamá. Y de igual manera el doctor nos va a dar algunas otras pláticas relacionadas a los trastornos de la unión cráneo-cervical y una plática también relacionada a craniosynostosis. La craniosynostosis es el segundo tema de importancia o que hemos abarcado fuertemente en nuestro programa. Tenemos 6 pláticas en relación a ello. Que la craniosynostosis son estos defectos craneales que nosotros tratamos de manejar. Y nuevamente, actualmente está muy en boga todo lo de la cirugía de mínima invasión, que en este caso es de precisión, porque realmente con un pequeño manipulación del cráneo podemos tener muchos resultados. Por lo tanto, tenemos 6 pláticas en relación a esto, y para terminar el módulo en la tarde tenemos también el manejo mínimamente invasivo en relación a todos los tumores del sistema nervioso central en los niños. Y bueno, ojalá puedan acompañarnos. Gracias, doctor Simón Sebastián Velasco Montaño. Ahora escucharemos con atención al doctor Héctor Velázquez Santana, coordinador del módulo de neurociencias del 26º SEAM 2025. Adelante. Para completar acerca de la información de neurociencias, lo relacionado con el cerebro en el paciente adulto, y desde luego se abordarán los temas desde la complejidad macro, que es el entorno, lo que termina afectando a las enfermedades a nivel cerebral, y ya enfocado a la medicina de precisión, pues la neurocirugía siempre ha sido de precisión. Se van a hablar patologías cerebrales desde el punto de vista de estudios de diagnóstico de resonancia funcional, de tractografía, y abordajes en los que se utilizan equipamientos de sonografía intraoperatoria, de neuronavegación, que nos permiten llegar a acceder a los sitios más específicos de las lesiones.
buscando desde luego dañar lo menos posible el tejido cerebral. Asimismo, los aspectos relacionados con el postoperatorio de los pacientes, desde el punto de vista de la rehabilitación de la función cognitiva, de la función mental superior, y aspectos de reinserción, que es incluir nuevamente al paciente en su entorno. Todo esto que es básicamente las premisas de la neurocirugía de mínima invasión, y en las que están incluidas las otras ramas de la medicina y de las neurociencias que han revolucionado en los últimos 15 años los resultados de los pacientes neuroquirúrgicos. Gracias, doctor Héctor Velázquez Santana. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio. Buenos días, Laura Sepúlveda de Prensa UDG, con 2 preguntas. ¿Cuáles son los principales retos en materia de salud mental y si a unos años de la pandemia realmente se reportó un incremento de estos trastornos en la población? Bueno, sí, como se esperaba, ¿no? Por la OMS, sí hubo un incremento en la población. Cuando antes se calculaba que era solamente el 6%, ha subido a la población general hasta el 10 o 15, otros estiman hasta el 20%. Esto por múltiples factores que de hecho hablamos en módulos, bueno, más bien ediciones pasadas, ¿no? Como desde la 24, 25. Esta vez ya no lo integramos tanto justo como por todo lo que hemos visto, pero que sigue siendo un tema de gran importancia, ¿no? Entonces, los principales retos, bueno, no habría en dónde acabar, ¿no? O sea, porque desde la parte asistencial, de políticas públicas, del manejo de ya como más en el sistema, ¿no? No tanto como a partir de la investigación, sino ya de la aplicación y las limitaciones. Entonces creo que queremos poner evento pues para hablar de la importancia, ¿no? De hablar de la medicina basada en evidencias, de saber que es de gran importancia para la salud específica, para el equilibrio no solo de personal, sino como individuos, familiar, etcétera, en todas las áreas en donde se pueda representar la salud mental. Entonces creo que tal vez fue muy general, ¿no? Pero esos son como algunos de los datos importantes. Yo quiero a lo mejor abundar un poquito en la pregunta, porque a lo mejor pandemia sí la tenemos todavía muy presente, porque apenas pasó hace un par de años, pero en esa evidencia recogida en los últimos 2 años, ¿vemos un incremento de casos de salud mental, de estos trastornos, o llega un momento en donde, bueno, hay que irle bajando donde estábamos? No, bueno, es que siempre estos trastornos son multifactoriales, ¿no? Como en la medicina. Entonces, sí, la pandemia vino a ser como un factor de riesgo importante que tenía que ver con aislamiento, con la pérdida, el trauma, con los mismos factores, ¿no? Neurotrópicos del virus. Entonces eso nos condicionó hacia enfermedades cerebrales que tienen que ver específicamente, ¿no? de la salud mental cerebral, como es el deterioro cognitivo, los trastornos de ansiedad, depresión, etcétera, entre otros. Entonces sí hay más casos, ¿no? O sea, de lo reportado. Como les decía, se estimaba, pero se sobreestimó, más bien se representó de manera exponencial a lo que se había estimado previamente. No se tienen aún los datos específicos, ¿no? Por ejemplo, ahora buscando para siempre que salen estos temas, datos específicos en Jalisco no se tienen datos específicos porque hace falta también, ¿no? Como esa apertura epidemiológica hacia cada hacia los centros, hacia cada estado, para poder conjuntar, ¿no? Está la encuesta de Ensanud de 2018 y que después se repitió varios años después, pero que se cree que no son los datos en realidad reportados, ¿no? Porque, por ejemplo, hay áreas específicas como es en el adolescente, en el niño, que también aumentaron los casos, ¿no? Pero al menos en la población general sí fue lo representado a nivel mundial, lo esperado después de la pandemia. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Yo tengo otra, pero es para el doctor. Déjeme aquí, anoté, perdón. Para el doctor Miguel Ángel Andrade, el tema del dolor de espalda, el dolor crónico de columna, ¿esto nos pudiera explicar un poquito a lo mejor qué podría en la vida moderna provocarlo? Tantas horas en el vehículo, una vida sedentaria, el poco ejercicio, a lo mejor el estrés, ¿pudiera abonar al tema, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Finalmente, tiene varios factores. El principal es el hecho que somos seres biológicamente bípedos.
estamos de pie. Y particularmente también yo lo relacionaría a dos eventos relativamente recientes, en los últimos años, ¿no? Podríamos decirlo, que han influido de forma importante en cómo las personas manifestamos un dolor de espalda baja, y que tiene que ver muchas ocasiones también con la parte de la salud mental, porque en muchas ocasiones nos llevamos sorpresas nosotros en el consultorio, en el abordaje de un paciente, que revisamos estudios, resonancias, tomografías, electromiografías, y todo está bien. Y el paciente se queja de dolor de espalda baja. Es un problema de salud pública a nivel mundial. Es relacionado, como te comentaba, dos eventos particulares: revolución industrial, el Internet, que han sido cambios importantes para la humanidad. ¿Pero qué tiene que ver esto con un dolor de espalda baja? Hace 200 años, la humanidad en general, me refiero a todos los seres humanos, éramos activos desde el punto de vista físico, muy activos en el trabajo, y no se diga cientos de años más atrás. Particularmente esto va de la mano con las posturas sedentarias. Alguien que sale de su casa a las 6 de la mañana, se sube a su vehículo, llega a su trabajo, la oficina, 8 horas, le tocan hacer horas extras, 10, 12 horas, sentado, sale, regresa a su coche, regresa a su casa, sentarse a ver televisión. Va relacionado a esto, va más allá. Entonces, por eso es algo muy importante que se debe de enfatizar como en estos factores predisponentes. No se diga si a esto le agregamos factores de riesgo como que la persona fuma, que la persona no hace actividad física, que la persona padece sobrepeso, obesidad. Definitivamente va a padecer enfermedad de columna o dolor lumbar, dolor de espalda baja en algún momento de su vida. Y en algunas ocasiones esto se puede cronificar. Como lo comentaba al inicio, hasta podría decirlo, de casi los 130 millones de población en nuestro país, 30 millones se estima que padecen de dolor crónico. Dolor crónico en la rodilla, dolor crónico en la cadera, dolor crónico en la columna, dolor crónico de cabeza. 10 millones padecen dolor crónico de columna. Algunos de estos, un porcentaje, podría decirlo 3-4%, probablemente sí requiere alguna cirugía. Pero muchos porcentajes de esto, cuidando posturas, bajando de peso, haciendo actividad física, evitar el sedentarismo, probablemente va a mejorar. Y en algunos puntos también tiene que ver con la parte de salud mental, porque no olvidar que alguna depresión, algún cuadro de ansiedad, algún cuadro de duelo, se puede somatizar en alguna parte del cuerpo. Dolor de cabeza, dolor de espalda baja, entre otras entidades que se pueden presentar. La siguiente pregunta. Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarles, la cuestión de se echa mucha culpa a la cuestión de la pandemia por los problemas que hay actualmente de salud mental, pero mucho se dice también de los factores que hubo violencia, que al estar hacinados de alguna forma, pues las familias empezaron a generar ciertas conductas. ¿Quiere decir que quizás no estábamos acostumbrados ya últimamente a estar juntos dentro de las casas? O sea, eso puede ser un factor para que desarrolle algunas situaciones, porque me llama mucho la atención que, por ejemplo, en algunos países, no sé, de Asia, por ejemplo, Japón o los chinos, que viven en una vivienda pues hasta 10, 15 personas, y quizás no está tan dramática la cuestión de salud mental en ellos como en comparación como lo estamos teniendo nosotros, porque nosotros aquí es una constante de que tanto niños, adultos sufrieron de alguna forma esta situación de la pandemia, ¿no? Sí, pues yo creo que la pandemia fue un evento que de alguna manera, nos ayudó a visualizar un poco más la importancia de la salud mental. Sí agudizó muchos los problemas, o sea, los acentuó, ¿sí? Pero también como que ayudó a visualizar que había una necesidad, que hay una necesidad de atender los temas de salud mental y atenderlos de la manera correcta, ¿no? Justo como dice el lema. Y por ejemplo, uno de las áreas que vamos a abordar para llevar a cabo estos diagnósticos correctos es el desarrollo de pruebas de medición, ¿sí? Para poder evaluar
qué tan bien o qué tan mal está un paciente o en qué grado tiene la presencia de alguna situación de salud mental. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, podríamos decir que la pandemia pues vino como justo a darnos esa luz para poder darle la importancia a la salud mental que ahorita la tiene, ¿no? Y que pues bueno, ahorita la gente ya se acerca más, ya hay menos estigma a reconocer que hay, por ejemplo, temas de violencia, que hay temas de ansiedad, de depresión. Entonces creo que el reconocimiento de las cosas es como el primer paso para la solución. Entonces, pues, esa sería. La siguiente pregunta. También preguntarles si la cuestión de esa cultura que tuvimos en los años 50, 60 o quizás hasta los 70 del machismo, esté ahora repercutiendo en nosotros, que quizás el mexicano no puede desestresarse, no puede vivir de una manera de poder sacar esa tensión, y es por eso la depresión, la cuestión de la ansiedad que estamos sufriendo actualmente y que también está afectando a los menores. Bueno, eso sería ya como una variable específica que tiene que ver justamente, como usted lo menciona, de la cultura, ¿no? Entonces, sí va a ser inherente en cada individuo, ¿no? Como desde la crianza, los factores de riesgo que tenga como genéticos, la economía, a qué se dedica, etcétera. Entonces, debe de haber, ¿no? O sea, como una relación, ¿no? Tal vez es difícil de medir, como en la pregunta específica que usted hace, ¿no? Que tanto, pues, la crianza del mexicano, ¿no? La cultura como machista, como le llamó, pero tiene que ver, sí, con la violencia, ¿no? O sea, como estados de violencia en la familia, con situaciones de parentalización de también familiares, ¿no? De la crianza. Entonces, es difícil, tal vez, su pregunta, ¿no? Porque se vuelve algo más sociocultural, ¿no? Que tal vez como de otras áreas específicas de los que estudian eso específico, más filosóficos, más de esa cuestión, pero sin duda hay una repercusión directa hacia violencia, ¿no? Entonces la violencia va a crear trastornos de estrés, de trauma en todos lo que la viven. ¿Sí? La siguiente pregunta. Gracias. Aremi Reyes de Mega Noticias. ¿Tendrán datos de si tenemos un déficit en especialistas en neurociencia y en salud mental, y déficit en personal y en presupuestos? Porque la verdad es que tratar de buscar una cita en Salme es mucha suerte si te lo dan en un mes. Igual si en lo particular buscas un psiquiatra, un neurólogo, y menos con alguna especialidad en algo, es muy, muy complicado. ¿Hay un déficit? Bueno, también igual de estos temas, pues sí hay déficit, más bien también porque están centralizados, ¿no? Hacia las urbes, hacia Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Entonces, en Guadalajara tenemos los CAISAMES, los civiles, ¿no? Para atención de la población. Sí se está hacia más a la área particular o privada, ya que en estas áreas asistenciales pues no es suficiente, ¿no? Entonces sí hay un déficit de psiquiatras en México, y más que nada por la centralización de los especialistas. Bien, abonando un poco también a la respuesta, sí hay un déficit, en general podría decirlo, de todos los profesionales de las neurociencias, psiquiatras, neurólogos, neuropsicólogos, neurocirujanos, particularmente en nuestra especialidad. Un ideal debería de ser un neurocirujano por cada 10,000 habitantes, como un ideal. Sin embargo, pues no llegamos a esa meta. Se ha intentado obviamente incrementar el número de especialistas a nivel nacional, pero también considero que es brindar las condiciones adecuadas para poder realizar esta especialidad. Como bien comentaba la doctora, como son áreas de alta especialidad donde recae el total de las atenciones, un 3 al 5% de las atenciones de alta especialidad, como lo es neurocirugía,
se requiere equipamiento, y ese equipamiento pues es costoso en algunas ocasiones. Un hospital de tercer nivel, microscopio, terapia intensiva, neuromonitoreo, neuronavegador, y eso es lo que puede limitar también en que en algunas ocasiones esto promueva que los especialistas, particularmente en el área de neurocirugía, prefieran quedarse en grandes ciudades donde diversos hospitales pueden ofrecer estas condiciones, a irse, por ejemplo, como médico general o como otra área de especialidad limitada a un hospital regional donde no hay las condiciones, por ejemplo, para realizar este tipo de cirugías. Doctor Velázquez, adelante. Yo quisiera ahondar un poquito en esto. Desde luego, es una pregunta que atañe, como ya lo dijo el doctor Miguel, a las neurociencias. Y es bien paradójico porque si algo ha evolucionado en los últimos 10 a 20 años, en desarrollos, en conocimientos, en equipamientos, son las neurociencias clínicas. Hay una revolución en cuanto a eso, y eso ha sido porque desde la época de los 90 se invirtieron grandes cantidades de dinero por parte del Congreso de Estados Unidos. Eso motivó un gran impulso a la investigación, pero desde entonces no ha parado, o sea, ha habido avances muy importantes. Y esos avances también están circunscritos al desarrollo tecnológico que todos vivimos, que nos ha tocado vivir y nos ha revolucionado nuestras vidas. Pues en las neurociencias podemos imaginar un impulso bastante semejante, muy fuerte, tan fuerte que se ha modificado el resultado de los procedimientos neuroquirúrgicos en casos muy complejos. Pero quisiera redundar que lo que estamos hablando es del cerebro. Estamos hablando del cerebro, y el cerebro en su complejidad lo tenemos desde el punto de vista neurológico en las áreas que nos atañen a los neurólogos, en las enfermedades mentales, en las enfermedades psiquiátricas, con un sustrato anatómico, estructural, ¿no?, de daño a las células, o el daño directo por los tumores o por las lesiones traumáticas, y desde ese punto de vista está el cerebro con su funcionamiento en el movimiento, en el lenguaje, pero también está el cerebro en su función mental superior, y en esa función mental superior es la que nos hace ser humanos, es lo que nos diferencia de las otras especies, nos permite comunicarnos. Somos seres sociales, fundamentalmente sociales, y desde ese concepto de ser social, la función mental superior adquiere un valor más importante, el valor de lo que es la interacción, ¿sí? Y bueno, ahí se inmiscuyen las ramas distintas de la psiquiatría, de la neurología, de la psicología, del neurocirujano, del neurólogo, y precisamente estamos hablando de lo mismo, del cerebro, desde un enfoque social y desde un enfoque estructural. Entonces, pero la paradoja está aquí de que ha habido un impulso tan profundo y tan fuerte que es posible tratar de una manera altamente especializada, específica, directísima, diría yo, al cerebro. Y efectivamente, no ha habido ese mismo desarrollo desde el punto de vista de instituciones de salud, claro que no. O sea, sí hay carencias, sí hay muchas carencias, no hay instituciones especializadas, hospitales, no hay una estructura en salud orientada al cerebro, voy a decirlo así. ¿Y por qué al cerebro? Porque el concepto ha cambiado. O sea, ya no cabe en el hospital la atención clásica, convencional, quirúrgica de un paciente o neurológica de medicina, porque ha avanzado todo tanto que la sociedad ya requiere un área especializada para atender todo esto, requiere ya de institutos de neurociencias clínicas, y estamos hablando un enfoque diferente que agruparía ahora sí una atención completa del cerebro, con todos esos aspectos de salud mental también. Entonces creo que ahí sí estamos quedándonos cortos, y el enfoque tendría que ser diferente. Bien, pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales con Claudia Castro. Sí, buenos días. Esta pregunta nos la manda Rocío López de Canal 44 y Pregunta de la Rox. Dice, ¿cómo incentivar a los médicos a estudiar paidopsiquiatría? ¿Sí?
¿hay demanda o no hay lugares para la especialidad? Y otra pregunta para neurociencias. ¿Qué hace falta para que los pacientes en cirugía de columna disminuyan sus riesgos y el dolor en los hospitales civiles? Bueno, la primera pregunta fue de paidopsiquiatría, que, bueno, la paidopsiquiatría es la especialidad de la psiquiatría que se dedica específicamente a atender a los trastornos mentales de los niños. Entonces, ¿cómo incentivar? Pues creo que a partir de la difusión, saber que también hacen falta especialistas para su estudio, ¿no? Que en Guadalajara tenemos el centro para residentes en Centro Médico, y nada más hay otro centro en Ciudad de México, que es el Instituto Juan N. Navarro, de paidopsiquiatría, ¿no? Entonces creo que hace falta la difusión, que también, como mencionaban previamente los doctores, ¿no? Que existan más centros en donde puedan capacitarse residentes para que así puedan estudiarlo, ¿sale? ¿Y la otra pregunta? Sí. Sí, gracias. Bien, los factores predictivos o pronósticos de buen resultado después de una cirugía de columna, muchos de ellos tienen que ver con el paciente, respecto pues a su estado, su condición inicial previa a la cirugía. Si es un paciente en una condición física óptima, por supuesto después de hacer una valoración preoperatoria, con una cirugía que está indicada, cabe hacer un paréntesis aquí, que lamentablemente en el medio y en el mundo muchas ocasiones se realizan cirugías que no están necesariamente indicadas. A los pacientes les debe de ir bien, si esa cirugía está indicada, si es un paciente óptimo, si está en buenas condiciones. Anteriormente se decía, no, a partir de cierta edad no te operes y demás, eso realmente ya no cumple un criterio ahorita que la edad sea una limitante, al contrario, si podemos ofrecer desde el punto de vista quirúrgico que el paciente pueda mejorar su calidad de vida, eso es muy importante. Pero sí enfocarnos también en las medidas de higiene de columna, que eso es muy importante, porque, por mencionar un ejemplo, si revisamos en nuestros teléfonos inteligentes hoy en día, ¿cuánto tiempo pasamos en la pantalla? Nos sorprendería, puede ser 4 a 6 horas en promedio. Quiere decir que estamos en esta posición, lo que se le llama el text neck, y luego ¿por qué nos quejamos de que nos duele la cabeza, el cuello, los hombros y demás? Si una cuarta parte del día estamos en el teléfono, si 4 meses de un año estamos en el teléfono, y no se diga eso si una cuarta parte de nuestra vida, de los años futuros, vamos a estar en esta posición. Entonces, eso también es importante hacérselo conocer a los pacientes, que parte de la recuperación y del tratamiento es relacionada también a cómo ellos lleven la recuperación, y esto va enfocado, por supuesto, también del ámbito de rehabilitación. También hay un módulo en el área del Congreso para este tema en particular, y la rehabilitación de columna es muy importante. Pero esos son los predictores pues, principales de factores de buen pronóstico. Que una cirugía esté indicada, que el paciente esté en condiciones, si no está en condiciones es llevarlo a condiciones de primera instancia, a menos que sea una cirugía de urgencia. La siguiente pregunta. También Rocío López pregunta si pueden hablar un poco de números en cáncer de cerebro. Bueno, con relación a, yo creo que contestaría desde el punto de vista de los tumores del cerebro, ¿no? Desde el punto de vista de los tumores del cerebro, los más frecuentes que son tumores precisamente que sería el equivalente al cáncer, ¿sí? Es un tumor que es tumores malignos del cerebro. El tumor más frecuente maligno del cerebro son tumores que dependen de las células de la sustancia blanca. Esto es no propiamente de la neurona, sino de las células que están haciendo parte de la estructura entre las neuronas. A estos tumores se les llaman gliomas, y en general el más frecuente y de los más frecuentes a nivel cerebral es un tumor que se llama glioblastoma multiforme. Ese sería el equivalente del cáncer en el cerebro. El cáncer en el cerebro propiamente es ya otra variedad, es los tumores que nacen en otra parte del cuerpo, propiamente el cáncer, y que hacen siembras a nivel del cerebro. Esas son las metástasis del cerebro. Ahí sí hablaríamos del cáncer en el cerebro, pero es un producto de un cáncer en otra parte. Entonces, aproximadamente los gliomas
los glioblastomas casi llegan a constituir cerca de un tercio de los tumores a nivel cerebral, son de los más frecuentes. Otros de los más frecuentes precisamente son las metástasis, y incluso si agrupamos las metástasis con los glioblastomas, con los gliomas de alto grado, pueden llegar a constituir cerca del 35-40% o más de los tumores malignos a nivel del cerebro. Entonces, en la población suelen ser más frecuentes en edades avanzadas, aunque hay un tipo específico de tumores que afectan a la población infantil, ¿verdad? Y estos tipos de tumores también son tratados desde luego con las mismas premisas de los tumores malignos, operaciones a nivel del cerebro, ¿sí? Entonces, para que nos diéramos una idea del total de pacientes que acuden en la actualidad a un servicio o a los servicios de neurocirugía, en general, más de un tercio ya son de columna. Más de un tercio son más de columna. Eso se ha invertido. Antes la mayoría eran pacientes adultos, y de estos la mayoría eran pacientes, cuando menos cerca de un tercio eran pacientes que podían llegar a tener tumores malignos del cerebro. En la actualidad es más de un tercio los pacientes de columna. Esto habla del problema que está existiendo en la actualidad. Y de ese resto que queda, de ese cerca de 60% que queda, yo diría que está siendo aproximadamente un 35% de pacientes adultos que tienen lesiones cerebrales, y cerca de un 25%, a veces en algunos servicios 30%, pacientes pediátricos. Para que se den una idea, realmente lo que más estamos operando en los servicios son pacientes con problemas de columna y pacientes que tienen tumores cerebrales, y de estos un porcentaje muy alto, casi 40 o más %, son tumores malignos, si sumamos los gliomas y las metástasis cerebrales. Bien, parece que ya no hay más preguntas. No sé si gusten agregar algo, recordarnos las fechas, las redes. Muy bien, pues sí, nada más agradecer de antemano el espacio que nos brindan, la oportunidad de convivir aquí con estos honorables miembros del Presidium, con dos de los módulos interesantes en cuanto a su contenido, y reiterarles las fechas del 3 al 5 de abril. Pueden ya descubrir los programas que están bastante enriquecidos para estos módulos, y otros ya están disponibles en la página y también la tienda virtual para que puedan inscribirse con oportunidad y tengan beneficio de pronto pago. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por las redes sociales y a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de esta información. Que tengan un buen día.